No quiere, Nos no ponemos de pie quiere. todos, por favor. Hacemos tres reverencias. Uno, dos, tres. Y una reverencia disertante, señora Teresa. Buenas Buenas tardes. tardes. Tomen asiento, por favor, todos. Empezamos. Aquí hay algo que no quiere. Ya. Se ve misionero, ¿verdad? Sí, sí, adelante. Ok. Buenas tardes a todos los hermanos. Un saludo fraternal hasta nuestros hermanos de Argentina. Y con la venia de los santos Budas, nuestros maestros transmisores, hoy tenemos el tema los tres santos de la era de Bayang. Como parte de introducción, un poquito nos vamos a recordar qué es esta era de Bayang que siempre se escucha y por qué nosotros tenemos que conocer los santos de la era de Bayang. Bayang se traduce como sol blanco, yang blanco, y es la tercera y actual periodo de la Tierra. También es el último, y es un tiempo de salvación final de las catástrofes del mundo y de purificación universal. En referencia a nuestra Biblia, porque siempre hacemos una comparación y damos referencia para que nos demos cuenta que este método de espiritualidad que ha llegado a través de nuestros maestros desde Taiwán no es una cosa que nos asuste, sino más bien es algo que nos da fortaleza y añade a nuestra práctica espiritual. Y en nuestra Biblia dice Alfa y Omega, principio y fin, un título divino que proclama la eternidad, omnisciencia y omnipotencia de Dios Todopoderoso sobre la creación, la redención y la salvación, siendo este propósito de Dios y nos indica un camino espiritual completo que nosotros llamamos Tien Tao, Tao camino, Tien cielo. En la cosmovisión china, blanco significa otoño y la dirección que indica es oeste, es decir, hacia el occidente. Esto indica que el Tao, que es la esencia divina y el espíritu divino, debe llegar al occidente. Es el otoño de la humanidad, la época de la cosecha, cuando los granos, que somos nosotros, los seres humanos, deben volver al granero del cielo como metáfora, que es nuestra casa natal. Si llegas a hablar, está 0900. 0900. Sí, yo te lo paso. Por favor, les rogaría, se escucha un micrófono abierto. ¿Por qué es el último periodo de catástrofe? Siempre decimos Bayang. Es el último periodo de catástrofe. Es el periodo determinado por los cambios en el tiempo y en el orden del cosmos. Una predestinación natural. Cuando se crearon el cielo y la tierra, Dios convocó a 10 Budas al mundo. 7 eran para gobernar y 3 para reunir las almas y llevarlas de vuelta al origen. Durante cada periodo de reunión de almas, el camino del Tao descendió simultáneamente con las catástrofes. Los 3 periodos que ya hemos hecho en nuestras clases en el año pasado pueden demostrarse a través de la historia, el yang verde, el yang rojo y el yang blanco. Para recordar, este camino espiritual celestial denominado Tien Tao abarca las 3 eras de recorrido, es decir, lo que dice la Biblia, principio y fin, y se denomina ciclo celestial. Durante este ciclo celestial, que también se lo explica cuando nos hemos iniciado en el tercer secreto, que es el sello divino, las fuerzas del mundo espiritual y del mundo material cambian en cada fase. En estos cambios se reflejan como grandes catástrofes.
Las primeras 6 pertenecen al yang verde y yang rojo. Y aquí les hice un dibujo y se pueden ver desde que en Génesis dice, ¿no? Dios creó el mundo y comienza con el periodo 1, 2, así hasta que llegamos al 7º periodo. Entonces, el yang verde y el yang rojo han sido las primeras 6 fases. Y después, ahí se ha desarrollado toda la sociedad humana, la creación, ha sido la creación y el cultivo del Tao. Y las últimas 6 fases pertenecen todas entero al yang blanco, al Bayang, ¿ya? Y simboliza metafóricamente la cosecha, es decir, reunión de las almas y llevarla de vuelta a la casa natal. Regreso al origen. ¿Qué sucede en estas 3 etapas de tiempo? En las primeras edades del Tao de crecimiento, Dios ha llamado a los 7 Budas para que gobiernen el mundo y ordenen este crecimiento y cultivo del Tao. En la última etapa de regreso al origen, Dios llamó a 3 Budas para que reunieran las almas, de modo que este retorno y la esencia de todo se produjeran de forma ordenada. Desde el principio Dios ha establecido armonía entre los humanos, entre ellos y otros seres vivos de la creación y de toda la naturaleza. Mientras la sociedad humana se desarrollaba, la armonía ha comenzado a declinar porque nos hemos compenetrado con la materialidad, alejándonos de nuestro propósito espiritual. Entonces, ya no había armonía, este equilibrio ha comenzado a declinar porque la humanidad cometió innumerables pecados de asesinato y ha acumulado incontables deudas kármicas. Y no porque lo decimos nosotros en nuestras charlas, la misma historia es testigo desde los primeros imperios, cómo se ha desarrollado la sociedad humana y tantas guerras que hemos tenido. Estas deudas kármicas acumuladas provocan calamidades. Del agua en el yang verde, calamidad del fuego, es decir, las guerras en yang rojo, y ahora del aire en yang blanco. ¿Qué significa calamidad del aire? Tormentas, huracanes, accidentes aéreos y la bomba atómica, que ha sido en este siglo, en el siglo pasado, 20, ha sido descubierta la bomba atómica y es el instrumento de matanza en todas las guerras. Las malas acciones del humano se han multiplicado, su karma se ha vuelto muy pesado, por lo que la naturaleza responde con estos desastres del aire. También es tanto el karma y la acción malvada del humano de destrucción que ahora no interviene solamente el aire. Vamos a ver desastres de agua, inundaciones, fuego, incendios, terremotos, sismos y todo. En este periodo se le ofrece a la humanidad una oportunidad para purificar sus almas y cultivar el Tao, es decir, su verdadera esencia. En esta era del yang blanco, el camino del cielo, Tien Tao, es universal. Los encargados de esta misión, estos 3 Budas que Dios ha mandado a la tierra para recoger las almas, son Buda Maitreya, que tiene la misión de gobernar los 3 mundos, cielo, tierra e inframundo, Buda viviente Chikong y la maestra Yowei Pusha. Ellos tienen la misión de transmitir el Tao a todas las almas. Y también hay un guardián celeste de los 3 mundos, es Buda Quan Kong de la justicia. Estos santos se manifiestan en el mundo sirviendo como guías, buscando personas que quieran salvar sus espíritus para regresar al cielo y salir de la reencarnación para siempre. Tenemos que saber que el propósito fundamental
de difundir el Tao es reducir la magnitud de las catástrofes. El propósito intermedio es unificar todas las religiones y dar a conocer la verdad al mundo entero. Y el propósito final es crear una tierra pura, como decíamos siempre, la tierra de Maitreya en el planeta Tierra, donde reine la armonía, la igualdad y la justicia. Por eso el Tien Tao desciende durante la última catástrofe del tercer periodo de Baiyang a través de seres iluminados o santos que transmiten el linaje del Tao. En Yang blanco, el linaje del Tao se transmite por medio de 3 patriarcas, considerados los santos de la era de Baiyang. Ellos abrieron ampliamente el camino a la salvación, permitiendo el cultivo espiritual en todo el universo para que aquellas personas con afinidad puedan alcanzar la iluminación. Gracias a estos santos, las generaciones posteriores continuarán cultivando y propagando el camino del Tao, apoyándose mutuamente para salvar a los seres sintientes y redescubriendo su naturaleza pura, su verdadero yo. Estos santos son 17º patriarca Lu Shongyi, el 18º patriarca Shong Tianren y la patriarca maestra Sun Wei Ming. Veamos al maestro Lu Shongyi, conocido como Chin Kong. En 1886, con el 16º patriarca del Tao, Liu Xingyu-shun, se completa el periodo del Yang rojo y se inicia el Yang blanco. El 16º patriarca transmite el linaje del Tao al 17º patriarca Lu Shongyi, conocido como, hemos dicho, Chin Kong. El 63º patriarca desde Fuxi, siendo Liu Xingxu. No nos olvidemos que hemos dicho que el linaje del Tao se ha transmitido a lo largo de la historia del ser humano con 64 generaciones de patriarca. El 16º patriarca de esta era es el 63º desde el primer santo Fuxi. Esta cronología se tomó en cuenta desde el Bodhidharma y el 28ª generación de maestros del linaje del Tao, que ha sido al mismo tiempo el primer linaje del Tao de la China, porque si recordamos del linaje, Bodhidharma trae de vuelta de la India el Tao hacia la China. Los textos dicen, el linaje dorado de los 28 patriarcas del Sol Rojo del Occidente pasa al Oriente, continuando con 18 generaciones. El 17º patriarca Lu Shongyi, nuestro maestro Lu, se convierte al mismo tiempo en el primer patriarca de la era Yang blanco, la era moderna, la era actual, cuando el Tao se transmite públicamente a la gente común. Se cree que Lu Shongyi fue la reencarnación del Buda Maitreya. El maestro Lu nació en 1849 en la ciudad de Xining, provincia de Shandong, China. Si hago así una retrospectiva en todas las enseñanzas y los textos que hemos tenido, la mayoría de los santos y seres de luz han partido de la China continental, de esta provincia, Shandong. Perdió a sus padres de muy joven y tuvo que enfrentarse con su hermana menor a mucha pobreza. Cuando él tenía 22 años, el gobierno necesitaba soldados y debido a sus dificultades económicas, él se ha enrolado en el ejército, se ha unido al ejército, se ha alistado como soldado. Con su dedicación y arduo trabajo ha sido ascendido 3 veces durante su carrera militar. En 1895
a la edad de 46 años, tuvo un sueño en el que Dios le instruyó que se dirigiera a la ciudad de Qingzhou, en la provincia de Shandong, en la China, para encontrar el Tao y convertirse en discípulo del maestro Liu, que era el 16º patriarca. Al día siguiente, al despertar de su sueño, ha renunciado a su carrera militar y se ha reunido sus pertenencias. Tenía $100 en su bolsillo que se les ahorró y se dirigió a Qingzhou. Cada noche, mientras viajaba y se hospedaba en cada alojamiento local, recibía instrucciones sobre la ruta que debía tomar al siguiente día. Una noche recibió un mensaje divino especial a través de sus sueños, que decía: mañana te vas a dirigir a la montaña cercana para recibir el Tao de un maestro. Esa misma noche, el maestro Liu Qingshu, el 16º patriarca, también ha recibido un mensaje divino en su sueño que le decía: mañana por la mañana un santo vendrá a visitarte. Deberás ir a recibirlo a la puerta principal. Al despertar de su sueño, el maestro Liu ha preparado rápidamente, se ha dirigido a la puerta principal esperando a este santo. Mientras buscaba al santo, vio a un hombre común, bajo, corpulento, vestido con ropa andrajosa, pero tenía un gran sombrero redondo. El patriarca Liu no vio nada especial en él y se preguntó: ¿será este el santo? Mientras aún intentaba encontrar la respuesta, Lu Shong, cargando su equipaje, se acercó al maestro, al 16º patriarca, y preguntó: ¿puedo encontrar Tao aquí? Y el patriarca Liu le dijo: ¿quieres recibir el Tao? Y el maestro Lu respondió: sí, quiero. Entonces el patriarca Liu continuó: ven conmigo, puedo transmitirte el Tao. Lo llevó al templo situado en la colina y ahí el patriarca Liu preparó la ceremonia y transmitió al maestro Lu el Tao. Después el maestro Liu, como no vio nada especial en él, le dijo que ya había recibido el Tao y que podría irse. Sin embargo, Lu Shong explicó que quería quedarse en el templo para aprender sobre el Tao, pero no había mucho que pudiera hacer, ya que no sabía leer. Entonces el patriarca Liu le asignó muchos trabajos pesados: cortar leña, traer agua, cocinar, cultivar el jardín y otras tareas del templo. Lu Shong siguió todas las instrucciones del patriarca Liu y pasó 3 años en este templo realizando todos los trabajos pesados sin decir nada. Aceptó todas las responsabilidades que se le asignaron, experimentó las dificultades con sinceridad y de esta manera acumuló méritos infinitos. A la edad de 50 años pidió instrucciones a Dios preguntando quién podría continuar el linaje del Tao. Se trata del 16º patriarca Liu. Ha pedido instrucciones a Dios. Para esto, él ha preparado el altar y ha realizado el ritual para comunicarse con Dios. Y ha recibido una respuesta que le decía: el santo está frente a tus ojos. Y se quedó perplejo: ¿pero quién es este santo? Luego se continuó con el acertijo: si quieres encontrar a Maitreya, necesitas buscar cuidadosamente aquel que siempre dice la verdad y difunde la bondad y la compasión. Este es el santo. Cuando el sol y la luna se combinan, el secreto está oculto en la palma de su mano, cuyas manos tienen la palabra del sello simbólico, es decir, el contrato
que nosotros hacemos en el tercer secreto, y él lo tenía impreso en su mano. Y se trataba justamente de maestro Lu Xong, que se convirtió en 17º patriarca y primero de Yang Blanco. Así que en 1905, en Qingzhou, Dios designó a Lu Xongyi como el 17º patriarca para continuar el linaje del Tao. Este mando marcó la transmisión de la era roja a la era blanca, por eso el maestro Lu Xong es considerado también el primer patriarca de la era de Baiyang, de Yang Blanco. Con el decreto celestial de Dios, el patriarca Lu propagó el Tao con la ayuda de su hermana en Xining, provincia de Shandong, en la China. Así ha comenzado la misión de la última salvación. En pocos años, el patriarca Lu logró atraer a 25 discípulos, después llegó a unos miles. Entre ellos eran también 8 líderes principales jóvenes. Varios años después, cuando el maestro Lu ya era anciano, preguntó al cielo quién continuaría con el linaje. Observó que la calidad de los discípulos del Tao era muy variable y que resultaba difícil distinguir entre los verdaderos y los falsos practicantes. Entonces ha decidido ponerlos a prueba. Reunió a los discípulos y les dijo, por supuesto que era una prueba: he seguido los preceptos y cultivado el Tao durante décadas, actuando de acuerdo con los principios del cielo. Ahora estoy enfermo, lo que demuestra que este Tao no es auténtico. De ahora en adelante cada uno debe decidir su propio futuro y no insistir en cultivar el Tao. Luego ha ordenado al cocinero que comprara varias docenas de presas de cerdo, que lo cocinara y que lo distribuyera entre los discípulos. Sin embargo, debido a un fuerte dolor, el patriarca les dijo que no podría tragar para que no coma la carne. Muchos que no han comprendido la prueba del patriarca Lu han decidido romper sus votos y abandonar el camino. Solo el practicante más joven de sus discípulos ha comprendido que el patriarca Lu los estaban poniendo a prueba. Él era el maestro Shang. Permaneció sereno, ha defendido el Tao y solo a través de esta prueba se ha distinguido lo verdadero de lo falso. Después de esta prueba, el patriarca Lu ha elegido al maestro Zhong Tianren y a la maestra, que también era discípula, Song Wei-ming, como los 18º patriarca del Tao de la era de Yang Blanco, pero también los segundos de Baiyang. El maestro Lu, el patriarca 17º, ha fallecido en 1925 a la edad de 76 años, y el patriarca ya tenía el cabello blanco y una apariencia juvenil, no le dabas la edad. Tras su muerte, el emperador Wei le otorgó el título de patriarca Qingkong, el emperador del cielo. En 1926, a un año después que fallece el 17º patriarca, se ha realizado un milagro a través de una canalización espiritual por un discípulo, Yang Xunlin. Durante 100 días ellos han recibido revelaciones con estas canalizaciones. Este milagro marcó el inicio del uso de la mediunidad como puente espiritual para propagar el Tao. Yo y otros hermanos de Bolivia, tal vez ustedes también han sido testigos de este tipo de experiencias del cielo recibiendo estos mensajes. En esta oportunidad se transmitió el Sutra del Buda Maitreya. Prácticamente es el mismo
el Buda Maitreya, que a través del 17º patriarca, canalizando con este discípulo, ha dictado el Sutra de Maitreya. Simultáneamente, escribió con ambas manos la escritura del sello de flor de ciruelo, y el mensaje decía lo siguiente: el viento sopla las hojas de bambú, el dragón danza con sus garras, la lluvia golpea el loto, el fénix asiente con la cabeza. Este es el primer canto del gallo dorado. En 1929, 3 años después, se manifestó durante un mes a través del discípulo Tuyu Kun, y este mensaje decía: segundo canto del gallo dorado. Cuando llegó al tercer canto del gallo dorado, el patriarca regresará personalmente. El gran camino será universal y el mundo estará en paz. Este era el mensaje que anunciaba al 18º patriarca Shon Tianren, que lo conocemos como Buda antiguo de la naturaleza, que ha vivido entre 1889 y 1947. El maestro Shon Tianren es considerado el padre de Yiquan-Tao, del movimiento espiritual cuya comunidad nosotros somos parte, así como se conoce hoy. Se cree que es la reencarnación del Buda viviente Qigong. Nació en Xining, provincia de Shandong, en el año 1889, en el seno de una familia humilde. En el momento de su nacimiento, el templo del cielo se ha encendido, el cielo se ha vuelto rojizo y el río amarillo, que por lo general es turbio, se volvió cristalino. Y los cielos y la tierra mostraron signos auspiciosos. Y esta era la señal de la llegada de un sabio, un santo a la tierra. El maestro Shon nació con dones extraordinarias, una sabiduría innata y una naturaleza pura y bondadosa. Al llegar a la edad adulta, abandonó su hogar y viajó a Nanjing y Shanghai. A la edad de 24 años se unió al ejército como oficial militar de bajo rango. Al parecer, Tianren no tenía grandes aspiraciones en la vida hasta que fue iniciado en 1900. En el 17º patriarca Lu Shongyi, al enterarse de la conducta dedicada al Tao de Tianren, hemos visto la historia antes que se los expliqué, lo invitó al templo de Xining. Shon Tianren rápidamente formó un grupo independiente de seguidores. Se hizo famoso por su gran talento para obrar milagros, en particular por la forma de recibir los mensajes a través de la escritura automática. Tianren afirmaba que los espíritus le habían revelado que era la reencarnación del famoso monje budista Xingong y que se convertiría en el próximo 18º patriarca. El maestro Lu le tenía una alta estima y lo acompañó en su labor. La virtud del maestro Lu, el 17º patriarca, ha influido profundamente en el maestro Shon y en el progreso de su práctica espiritual. Después de recibir el mandato del cielo, conjuntamente con la maestra Song como 18º patriarca transmisores del Tao, se dedicó con autodisciplina a transmitir el Tao, soportando humillaciones, cargas pesadas, pero el Tao florecía día a día. Bajo el liderazgo del 18º patriarca, el Tao experimentó un crecimiento masivo, pasando de ser un movimiento espiritual regional a un movimiento nacional con más de 7 millones de miembros. En 1931, llevó el Tao a Chengdu y Sichuan. Construyó un santuario en las laderas del sagrado monte Tsai,
que luego se amplió para servir como la nueva sede del Iquantao. En una sesión de escritura espiritual se ha predecido que el emperador Puyi corría gran peligro de ser envenenado, pero el maestro hizo una advertencia y le salvó la vida. Esto le valió al maestro Shong una audiencia con el emperador en Pekín. En la historia es considerado este emperador el último emperador de la China de la dinastía Qing. Y hasta una película han hecho con la vida del emperador y, bueno, cómo ha sido arrestado y su vida. Como en aquellos tiempos estaba mal visto que una mujer camine al lado de un hombre, nos referimos a nuestra patriarca 18ª, la maestra Song. El patriarca Shong tomó a la maestra Song como su esposa divina, es decir, un matrimonio espiritual, convirtiéndose también en la 18ª patriarca del Tao, para poder trabajar juntos. Esto en simbología, ¿qué significa? Yin y Yang ya no eran separados, la energía Yang del hombre y la energía Yin de la mujer. Entonces tenía que estar en equilibrio y en armonía. Las muestras de lealtad del patriarca Tianren halagaron al emperador, quien le ha obsequiado una prestigiosa chaqueta amarilla imperial. Eso era un gran honor. Con este nuevo respaldo, Shong Tianren se ganó la lealtad de las sociedades famosas en aquel entonces, Lanzas Rojas y Gran Espada, y comenzó a distribuir ayuda alimentaria a la población. En 1935, Tianren publicó el libro Etiqueta Provisional, en el que intentaba justificar sus desacuerdos con los grupos confucianos, ya que ellos no seguían las 8 virtudes que representaba que el maestro Confucio dejó como su legado. Para 1945, la comunidad Tao se había extendido por toda China, pero pasa que en 1947 el gran maestro se enferma y fallece por agotamiento físico debido a tanto trabajo. Solamente tenía 59 años, pero recibe por mandado del cielo el título celestial de Buda antiguo de la naturaleza. Aunque el maestro ha alcanzado el más alto nivel de iluminación y ha vuelto a la casa natal, aún se preocupa desde su morada espiritual por todos los seres vivos desde su lugar y ha hecho votos infinitos. Su poder divino es evidente en todas partes. Ha salvado a muchísimas personas y todos los seres vivos bajo el cielo han recibido su gracia. Prácticamente toda nuestra comunidad está bajo la protección y guía de estos 3 santos. Y vamos a ver ahora a nuestra maestra, Sun Hui Ming, Santa Madre China, que ha vivido entre 1894 y 1975. La maestra Sun nació en Shen, provincia de Shandong, de nuevo provincia de Shandong. Se cree que es la reencarnación de la maestra Yue Puxia y ha recibido una buena educación familiar desde niña. Y era una persona muy virtuosa. Recibió el Tao en 1919, convirtiéndose en la discípula del 17º patriarca Lu. Era compasiva y tenía un profundo voto de compasión. En 1920 recibe conjuntamente con el maestro Zhang el mandato celestial de ser maestros transmisores. Ellos ya eran discípulos, lo que ha permitido a hombres y a mujeres cultivar el Tao por igual. Además, los Budas se manifestaron por doquier con numerosos mensajes para la práctica. La maestra se convirtió en el líder, dirigiendo a más de 2,000 mujeres creyentes, permitiendo que las mujeres cultivaran el gran camino del Tao y que no fueran inferiores a los hombres.
En el Festival del Medio Otoño de 1947, el maestro Sean fallece y todos los discípulos se han entristecido por la pérdida, pero la maestra Son los animó, cambió el rumbo, ha estabilizado el templo para poder levantar el Tao. Los discípulos han decidido transmitir la luz del corazón, revitalizar la causa sagrada del Tao, y luego de que el comunismo en 47 y 49 se ha instalado en la China, ellos han seguido algunos años, bueno, han venido muchos años en la historia turbulentos, sabemos lo que ha pasado cuando se instaló el comunismo en la China, y la mayoría, casi todos los seres espirituales, movimientos espirituales han tenido que huir o esconderse. La maestra entonces ha buscado refugio en Hong Kong para evitar ser perseguida, pero después ha viajado a Kuala Lumpur en la Malasia entre 51 y 52. Durante su estadía en Hong Kong, la maestra Sun ha decidido llamar la práctica del Tao como Salón de la Caridad Moral y lo ha registrado como una entidad legal ante el gobierno de Hong Kong. Sabemos que en aquel entonces esta parte de la China y Macao todo era bajo la dominación británica. Salón de la Caridad Moral se convirtió en el nombre de la sede del Tao. En los años 1948, la maestra Sun encargó la transmisión del mandato del Tao a Pai Shui Lau Ren. Entre 1901 y 1995 ha vivido el maestro y lo conocemos como el decano Han, para llevar el Tao, el gran Tao, a Taiwán. Y le dejó un mensaje: no vayan al noroeste, vayan al sureste a recuperar tierras baldías. Hay muchos discípulos budistas esperando que los guíen. Sureste, respondieron los discípulos, no será Taiwán, esa isla desierta. Todos han quedado atónitos al oír sureste. En aquel entonces Taiwán era percibida como una isla salvaje, desértica y abandonada que era ocupada por los japoneses. La gente pedía indicaciones en japonés o taiwanés, pero todos eran nativos del norte de China y no hablaban ni una palabra de taiwanés o japonés. Sin embargo, la maestra le dijo al maestro, al decano Han: te espera un difícil viaje de 10 años hacia el sureste, pero si tú te mantienes firme y perseveras durante este tiempo, tus esfuerzos espirituales van a florecer. Si después de 10 años no has logrado nada, entonces puedes regresar. Después que la maestra Son ha regresado de Malasia en 1954, el decano Han ya estaba en Taiwán y ya tomó cuerpo la práctica del Tao y la invitó a trasladarse a Taiwán. De 1948 a 1960, la transmisión ha sido bastante difícil, con muchos obstáculos, pero el movimiento espiritual y Kuan-Tao ya, como era ilegal en Taiwán, no se desanimó. Incluso el maestro Han, con tantos obstáculos, ha sido encarcelado, pero han continuado guiando a la gente por el camino del Tao. En Taiwán, en 1955, la maestra Son decidió vivir recluida en una casa durante 20 años, en Taichung o Taichung, postrada en silencio ante el Buda, orando al cielo día tras día, y hacía 10,000 reverencias cada día, hasta que su salud se ha deteriorado, se ha enfermado y él ha fallecido en 1975 a la edad de 81 años. El cielo le otorgó entonces el título celestial de Santa Madre China. Son igualmente los 3 santos de Baiyang que nosotros reverenciamos en nuestras oraciones al final de la ceremonia. Durante su vida de transmisora, la maestra Son
enseñaba a los discípulos que el Tao está en la vida cotidiana. Y siempre ella tenía un mensaje y les decía, ¿por qué Tao está en la vida cotidiana? Porque debido a que todos nuestros movimientos son Tao. Entonces, ¿cómo nos desarrollamos? Mejorando el propio corazón, el propio carácter y los malos hábitos. Cada uno nace con sus propias características de su carácter. ¿Cómo puedo cambiarlo? Hoy hay mucho enfado. La ira sigue. Y no es que quiera uno estar enojado para hacer daño a otros, pero cualquiera puede experimentar después desastres irracionales. Y con el tiempo tendrás malas relaciones interpersonales, decía nuestra patriarca. La maestra Sun siempre fue amable, cariñosa, con todos los discípulos. Ella no mostraba jamás arrogancia, a pesar de ser una patriarca venerada. En cambio, era cálida, humilde y a menudo remendaba la ropa de sus discípulos en su tiempo libre. Todos los seres sintientes eran como sus hijos. En este mundo de sufrimiento estaba dispuesta a dar su vida para traer luz y calor a todos los seres sintientes. Fue un ejemplo para los practicantes del Tao de Baiyang, sacrificando su vida por el Tao, contribuyendo silenciosamente a su desarrollo y propagación. Imagínense cómo hacía cada día 10,000 reverencias. El gran voto de la maestra Sun, nuestra 18ª patriarca, ha conmovido el cielo y finalmente la crisis se ha convertido en una oportunidad y ha permitido que el movimiento espiritual de salvación y Kuan Tao se erigiera y difundiera sus enseñanzas de forma legal. Desde Taiwán se ha extendido a otros países del mundo y fue reconocida por gobiernos de diversas naciones. El 23 de febrero de 1975, la gran maestra fallece a la edad de 81 años, hemos dicho. Y para concluir nuestro tema de hoy, Baiyang es una época de mucha retribución kármica que se manifiesta con mayor rapidez. La tecnología ha avanzado, todos tenemos un celular en la mano y hay personas que son crack en materia de tecnología. Pero al mismo tiempo las calamidades no se detienen. Cuanto más avanzamos nosotros y somos más tecnológicos, más evidentes y numerosas son los desastres naturales, hasta que se han vuelto imparables, ahora ya con guerras. La ley de causa y efectos es implacable, al igual que la retribución por las ofensas. Por esta razón es necesario salvar nuestros espíritus. Quienes comprenden verdaderamente el significado de la salvación universal deben difundirlos ampliamente. Al practicar y difundir las enseñanzas del Tao, estamos difundiendo el verdadero significado de la salvación universal al mundo y a todos los seres sintientes, lo cual constituye un gran mérito. Esto implica cumplir los propios votos, salvar a todos los seres sintientes de los 3 reinos, cielo, tierra e inframundo, para que otros también puedan liberarse del sufrimiento y alcanzar la felicidad. El 18º patriarca Shongtianran dijo: solo se puede confiar en el verdadero camino. Y el verdadero camino es tu conciencia, es bondad amorosa, compasión y alegría. Después que elimines los 3 venenos, codicia, ignorancia y el engaño, lo que te queda son las 4 mentes inconmensurables de bondad amorosa, de compasión, de alegría y ecuanimidad. Así como el oro, después de eliminar las impurezas, solo queda oro puro. Lo que nosotros les transmitimos es oro puro.
¿Y no es esto lo que buscan? Para resumir, la salvación del espíritu en la era de Bayang se concibe como un despertar espiritual colectivo y de trascendencia hacia la paz interior, al amor incondicional y a la unidad, superando el egoísmo. El instrumento del alcance de todos y de práctica espiritual es la iniciación con Espíritu Santo y fuego. Es un tránsito hacia la conciencia de servicio, hacia la responsabilidad comunitaria y hacia la conexión entre lo divino y lo humano de forma directa, a través de ti mismo, de tu esencia. Los aspectos claves de esta salvación universal de esta era y que los santos de la era de Bayang nos ayudan a lograrlo son renacimiento interior, conciencia de unidad y amor incondicional y servicio. Entonces, el camino es un esfuerzo conjunto entre el cielo y la humanidad. Cuando este esfuerzo que todo el humano lo deposita y lo hace y es insuficiente, solo queda el ejemplo y los votos que los santos, budas y maestros, como fueron los 3 maestros de Bayang, Lu Xiongyi, Shong Tianren y Son Huiming, nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque sus compasivas enseñanzas sobre el cultivo constituyen la mejor guía y nuestro punto de partida para los cultivadores del Tao en esta época de salvación universal llamada Yang Blanco o Bayang. Y con esto, misioneros y hermanos, yo concluyo mi tema de hoy y doy la palabra al misionero Alfredo o a los misioneros que están presentes. Gracias. Muchas gracias a todos, especialmente muchas gracias a nuestra disertante, señora Teresa. Es muy importante saber de nuestros 3 maestros que pertenecen a esta época. Siempre sabemos de maestros de otras épocas como Jesús, o también hay personas que son budistas o del Buda, Siddhartha Gautama. En el día de hoy hablamos de esto precisamente para identificar y mostrar que las personas que han trabajado profundamente en la guía y transmisión, no para transmitir principios de doctrina, sino para transmitir principios de vida, respeto, equilibrio, es lo que hablamos el día de hoy de sus vidas. Cuando empezaron en 1900, cuando fallecieron en 1947 y cuando transmitieron tanto a nuestro decano y decana. Son importantes sus principios porque a veces pensamos que los maestros están muy lejanos en tiempo, no vivieron nuestra época y no comprendieron nuestros sentimientos. Esto es muy importante porque a veces pensamos, no, está muy lejos, yo no puedo ser como ellos. Pero nuestros maestros son de esta época, son nuestros contemporáneos, son guías nuestros para mostrarnos que también hay alternativas de práctica y vida y esta alternativa es para encontrar nuestra esencia, para despertar y vivir mejor. No sé si hay alguna acotación más. Con esta parte vamos a terminar nuestra primera disertación.